Muchas gracias a los tres ponentes, muchas gracias por las presentaciones, muchas gracias por vuestros testimonios. Han sido pues, muy emotivos. Bueno, ahora vamos a dar paso al turno de preguntas. Si les quieren hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes y las ponentes. María, por ejemplo. La pregunta exactamente son el papel de las redes sociales. Sí, puntos fuertes y limitaciones. Debilidades. Bueno, yo creo que como todo, las redes sociales tienen pues su lado positivo y su lado negativo. En el caso del síndrome ha tenido puntos positivos, evidentemente, como fue poquito a poquito y gracias a las redes pues conocer a afectados de toda España. Porque a diferencia, yo creo que también les pasa a ellos, a diferencia, por ejemplo, de otras asociaciones que prácticamente llevan el nombre de la enfermedad o de la afectación o lo que queréis llamarle, aquí habría una discusión ética. Lo nuestro ya hemos de empezar a explicar exactamente de qué se trata el síndrome de Lynch. Por ejemplo, una asociación de afectadas, en este caso, por cáncer de ovario. Todo el mundo sabe lo que es un cáncer de ovario. Cuesta mucho, digamos, encontrar, si no es en el sector profesional, de qué va esto del síndrome de Lynch. Entonces, yo pienso que 3 años atrás la gente se sentía muy, muy sola. Y papel de las redes, yo creo que evidentemente ha habido un salto cualitativo. Se ha de respetar muchísimo a la gente, hay gente que es muy parlanchina y yo pienso que en la vida real es parlanchina y en las redes es parlanchina y va a decir lo que tiene y lo que le pasa y yo lo encuentro muy bien. Y hay otras personas pues, que son más reservadas y también lo encuentro muy, muy bien. Pero en todo caso, a Falín siempre también es otra frase mía bastante típica, por el simple hecho de existir, pues ya es terapéutico que estemos allí, que realmente yo creo que se conoce un poquitín más, incluso en ámbitos en que no sean sanitarios, el tema del síndrome de Lynch. Y tenemos muchas visitas en el Face. No hemos logrado arrancar la página porque, digamos, tenemos un problema, digamos, con el señor Dinero, pero en el Face estamos muy activos. Siempre vemos que hay mucha gente detrás de cada pues, post que colgamos, que intentamos sean de información, no de cualquier cosa, porque nos lo hemos tomado muy en serio la función que estamos realizando, de esta aula de enseñanza, de esta agora, que nos ha servido a todos. Y lo que yo he visto es un aumento de la confianza en nosotros mismos, que realmente nos faltaba muchísima,
porque bueno, no es fácil esto del síndrome de Lynch, realmente no es fácil, no entiendes nada. De hecho, al principio, de hecho cuando te diagnostican, contaré mi caso, que realmente es que es de cajón. Cuando a mí me dijeron, yo estaba pasando un sincrónico, no hace falta que explique qué es porque ya lo saben, y en el mismo momento en que estaba pasando un sincrónico me dicen además de que tengo síndrome de Lynch. Por un lado me quedé aliviada porque pensé, ostras, he pasado todo esto porque hay una razón para pasarlo, pero de otro modo me decía, yo me acuerdo de la frase que dijo, pero esto es bueno, esto es malo, que no tenía ni idea de qué me estaban diciendo. Todavía ahora está pasando esto de todas maneras. Y las redes, es que las redes es complicado el tema de las redes, pero no solamente en el asociacionismo, digamos, de pacientes, sino en todas las cosas. Nosotros, por suerte, nos hemos centrado en dar información. Hemos tenido 0 críticas, cosa que no sé si es positivo o es negativo, en todo caso es así. Y tenemos un Twitter también muy activo y realmente unos asociados, simpatizantes, un universo Lynch al que yo doy muchísimo las gracias porque han sido 3 años de mi vida que he aprendido muchísimo de profesionales, de otros pacientes. Como he dicho, ha sido para mí realmente un aula de enseñanza, un baño de humildad y realmente lo volvería a repetir. María José, ¿tú quieres añadir algo? Bueno, no, un poquito sobre las redes sociales. Sobre las redes sociales, pues bueno, pues como ella decía, hay gente que se atreve más a contar su vivencia, su experiencia y la hace más pública y lo cuenta. Y de esta forma, pues claro, estás dando a conocer esta enfermedad que sí que existe y que está ahí y que a veces, a nivel médico, a mí me ha ocurrido cuando mi madre, pues que no le dieron ninguna importancia a este tumor, simplemente lo quitas y te olvidas y eso es lo que ocurrió. Entonces, pues se conocía eso, ¿no? Quitas el tumor, te olvidas y hacer vida normal. Y a los 8 años mi hijo sufría el infarto y estábamos hablando del mismo tumor. Desde el cuello hasta la pelvis suelen salir, entonces mi madre lo tenía en el cuello, mi hijo en la zona abdominal. Entonces ha habido gente de la asociación que esto lo cuenta con mucha naturalidad. Entonces si ahora en las redes sociales tú te encuentras contando este caso, pues te va a facilitar el que puedas pensar en si lo tienes tú o alguien de tu familia lo ha tenido, en que esto es importante que se haga un seguimiento, una prevención. En nuestro caso no habíamos oído nunca nada, absolutamente nada de esto, por lo tanto mi madre se operó y 8 años después ocurría esto con mi hijo, cuando él tenía síntomas, o sea, durante esos 8 años él tenía síntomas, pero nadie descubrió que esos síntomas eran ocasionados por el tumor. Entonces, claro, yo veo que el tema de las redes sociales está muy bien a veces porque hay gente que cuenta sus casos y simplemente por entrar tú oyes algo y te puede sonar que pueda ser lo mismo que está padeciendo tu hijo y puedas poner incluso tú misma en alerta al médico. En nuestro caso no habíamos visto ni habíamos oído absolutamente nada, incluso los médicos. Bueno, el caso de mi hijo lo puedo contar porque fue el único caso en el hospital de Elda en 20 y tantos años que lleva el hospital abierto. O sea, el único caso que se encontraban. Por lo tanto, las redes sociales pues a veces son buenas y otras veces pues tienen otras cosas. Y a mí me hubiera gustado poner los vídeos de algunos pacientes que han contado su experiencia. Yo les pedí que fueran muy cortas, muy breves, porque no había mucho tiempo, pero bueno, al final no me han llegado. Solo me ha llegado el vídeo de un chico que bueno, también lo pasó muy mal, estaba desahuciado y que ahora está haciendo una vida completamente normal, ahora se encuentra muy bien. Entonces, pues un poquillo para que vieran que hay esperanza, ¿no? Pero siempre y cuando te coge un buen profesional o que sabe de este tema, de este tipo de tumores. María, creo que quería... Sí, yo supongo también como profesionales siempre estáis pensando en que realmente lo que hacemos muchas veces los pacientes es ir al doctor Google, ¿no? Y cuando no está un diagnóstico, y buscar qué hay por la red, ¿no? Pasa que esto casi es inevitable. Yo, de todas formas, no son las consultas, pero de todas formas, los afectados y afectadas por el síndrome de Lynch
yo encuentro que tienen mucho respeto por los profesionales. Yo creo que nos cogemos lo que tenemos muy en serio y que realmente os guste o no os guste, tenemos nuestras vidas en vuestras manos. Colonoscopias, revisiones, es decir, confiamos en vosotros y en vuestro saber hacer. No hay más. No hay más. Ahora, evidentemente, no solamente las redes. Por ejemplo, perdonad si me cuelo el nombre, solo hacerlo, ¿no? Pero creo que fue el caso de Rocío Jurado, la cantaora, cuando creo que sufrió un cáncer de mama, ¿no? De páncreas. Gracias. Fue una sobreexposición de realmente la enfermedad. Para mi punto de vista, bueno, sí que realmente pues a veces las redes o la televisión tiene esta cosa. ¿Alguien quiere intervenir más sobre el papel de las redes sociales? Bueno, no, de otro tema. Sí. A ver, Sí, bueno. igual Isabel. Sí, bueno, Isabel puede explicarnos un poquillo más porque ya está en la asociación. Sí que se ha planteado el tema del biobanco, pero quizá que ella lo pueda explicar mejor. No, bueno, yo como paciente... Sí. Claro. Sí, claro. Sí. Isabel, un impasse, porque es que se tienen que marchar por el avión que sale, no espera. Se va a despedir María y continúas, ¿vale? Perdona, Isabel, me están esperando. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto. No sé si me está escuchando el señor Sí, Montado. yo escucho, sí. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias por su punto de vista, que ha sido muy, muy interesante. Espero estar en contacto. Gracias, María. Buen viaje. Disculpa, Isabel. Sí. Que traerlo a la fe, sí. Sí. Pero ha ocurrido. los oncólogos con los que ven a pacientes, ahora tengo 2 pendientes de enviar, y les digo
que no pueden. Cuando los oncólogos se han esforzado en ver quién puede ayudarles con el paciente y quién enviarlo. Es muy absurdo. Entonces al final te ves obligado a hacer un Jesús. Pero es como una obligación porque los oncólogos lo están pidiendo. Sí. Sobre todo de cara a hacer intervención y obtener despido para estudiar. Muy bien. Pepa. Bueno, yo quería felicitar a la mesa porque la verdad es que tanto como María José ha sido una maravilla oíros. Nos refrescáis para lo que estamos aquí y eso es muy importante. Y a Federico, que si nos oye... Sí, oigo, sí. La verdad es que muchísimas gracias porque siempre estamos en la barrera de lo que es lo adecuado y lo no adecuado dentro de los sanitarios. Nos movemos con los ciudadanos y con los usuarios en una barrera que a veces no sabemos muy bien cómo manejarnos. De hecho, en esto de la genética ha planteado un problema que es muy importante y es que la persona que está afecta de cáncer y los familiares si tienen derecho o no tienen derecho y quién comenta con los familiares o no comenta con los familiares el tema de la enfermedad. A mí me gustaría un poco retomar esto, pero desde el punto de vista tanto de la ética como desde el punto de vista de los familiares. Y muchas gracias. Federico. Sí. Si quieres. Vamos a ver, es que he oído algo regular, pero me imagino, creo que lo que se me ha preguntado es sobre el tema de la información a familiares. Sí. Vamos a ver, yo un poco lo que he abordado, el problema y que estamos tratándolo ahora en el grupo de trabajo de la Asociación Española contra el Cáncer es, primero, si se debe o no, que yo entiendo que el criterio, como antes comentaba, es si la enfermedad es prevenible, el diagnóstico se puede anticipar, se puede hacer un diagnóstico precoz, se puede adoptar una serie de conductas para evitar la enfermedad o incluso ya a nivel tratamiento, yo claramente creo que debe comunicarse a los familiares. El paciente no podría decir este es mi diagnóstico porque estaría poniendo en riesgo frente a su intimidad la salud de los familiares. Pero el problema también que se está planteando y que lo hemos discutido con un miembro del grupo que trabaja en el Centro Nacional de Investigación Oncológica, Urioste, es que el doctor Urioste es a cuántos familiares, porque es otro de los dilemas que hay, porque a cuántos familiares a veces él nos enseña a veces esas cadenas de pacientes o árboles donde vemos que la enfermedad puede ir pasando de uno a otro, tiene que ser directos, indirectos. Ese es otro de los problemas. Precisamente estamos trabajando en hacer unas recomendaciones ético-legales para el manejo, porque yo creo que el gran cambio que produce la genética es que algo ocurría con las enfermedades infecciosas, y hay algunos precedentes con enfermedades infecciosas, es que ya la enfermedad no es mía, sino que la enfermedad yo la traigo, la heredo por un componente genético y la heredan mis hermanos o la heredan. Entonces, es uno de los principales. Mi hermana tiene, por desgracia, mi familia, la verdad es que hemos tenido mala suerte mis padres con nosotros dos, aunque luego nos ha salido más o menos bien, tiene una poliposis adenomatosa familiar, que es una de las enfermedades huérfanas y raras, que en principio ojalá pudiera ser un cáncer, porque esto ya es más complicado, y obviamente cuando a mi hermana le hicieron el diagnóstico, lo primero que fue comunicármelo, porque yo siendo hermano era importantísimo que yo pudiera, por la edad que tenía, determinar si yo la padecía y la iba a padecer, porque es una enfermedad que provoca un cáncer de colon, cáncer de recto, tumores masivos en todo el abdomen, y precisamente el poder diagnosticarla precozmente no evita cirugías y determinados tratamientos, pero al menos, por ejemplo, evita un cáncer de colon desarrollado que sería intratable. ¿Puede mi hermana negarse, decirle al médico que ella se niega a comunicar el dato y que no me lo comunique a mí cuando es una enfermedad hoy por hoy que parece que es incurable, pero al menos pueden adoptarse medidas para prolongar algo la vida y dar cierto confort? Pues yo creo que no. Pero ¿hasta qué punto a un primo mío o a un tío mío o a uno de... Es decir,
planteamos ahora muchísimos nuevos dilemas. Es decir, yo creo que la genética, y ya acabo, aporta muchísimo, es una de las grandes herramientas. Tampoco creo que haya, y eso se lo he escuchado a todos mis compañeros genetistas en la UNESCO, tampoco hay que dejarse deslumbrar. Es decir, porque si ponemos todo el esfuerzo en genética, podemos estar quitándolo de salud pública, de parte de la salud pública. Y hay muchos otros ámbitos, como el tema de los hábitos de vida saludables, en los que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, porque tenemos una infancia extremadamente obesa, por ejemplo, para lo que debiera. Entonces, yo creo que tampoco hay que dejarse deslumbrar por la genética, pero sí que es una herramienta. Lo que sí que plantea son nuevos dilemas, y uno de ellos es la comunicación a terceros, porque la ley de autonomía del paciente se basa en una relación previa a este mundo, o al menos cuando este mundo era muy incipiente, y de una enfermedad que era una enfermedad mía, pero hablamos de una enfermedad que ya no es mía. Entonces, yo creo que eso genera un debate importante y un nuevo debate. Bueno, gracias. Beatriz. Yo quería hacer una pregunta también al profesor Montalvo acerca de relacionado con el aspecto jurídico. Aunque hay enfermedades genéticas que sí que ponemos el nombre de enfermedad genética, el ejemplo que ha puesto, la poliposis adenomatosa, sin embargo, hay otras condiciones que son simplemente predisposición a tener una enfermedad, pero sabemos que no todos la padecen. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el tema que ha comentado de la declaración a seguros, una persona está obligada a declarar su condición de susceptibilidad genética? Yo creo que es un tema que en España tenemos un vacío legal, porque en Estados Unidos y en otros países, conjuntamente con la aprobación de una regulación sobre consejo genético, sobre diagnóstico genético, sobre los problemas ético-legales que plantea la genética, siendo algo, como digo, extremadamente beneficioso, pero que plantea problemas, se han aprobado normas que impiden a las compañías de seguros utilizar los diagnósticos genéticos para privar a personas de prestaciones. Es decir, yo creo que sería muy importante en España también regular algo en ese sentido, de manera que hoy por hoy una compañía de seguros no pueda, porque también se produciría una contradicción. A determinada persona se le privaría de la prestación, que podría ser un servicio sanitario o de una cobertura de incapacidad, porque en un test genético le resulta que tiene una predisposición a padecer una enfermedad, y en cambio al que fuma, no adopta ninguna conducta de vida saludable, o por ejemplo anda por Madrid tranquilamente, cuando en Madrid ahora estamos en una grave situación para la salud de los ciudadanos, a ese no le ocurre absolutamente nada. Por eso ha habido países, y yo creo que sería importante hacerlo en España, que impiden a las compañías de seguros, en ningún caso, aunque se lo hayan exigido en el contrato al asegurado, que pueda negarle una prestación sobre la base de una predisposición. Es decir, oiga, a usted no le voy a dar esta prestación sanitaria o no le voy a dar esta prestación de incapacidad porque usted ha desarrollado un cáncer y usted en un test genético conoció que podía desarrollarlo. Ahí también tenemos problemas, porque igual que hay test que claramente identifican que una persona va a desarrollar una enfermedad, como antes has señalado, y otros que en cambio no tanto, pero en los que lo señala claramente, yo creo que eso se debe comunicar. Lo que ocurre es que hay que hacer, yo creo, un cambio legislativo, que se sepa que la enfermedad genética también tiene algo de alias, de posibilidad, de predisposición, no de que algo que se vaya a desarrollar necesariamente y que no se use, porque para discriminar. A nosotros en la UNESCO lo que nos preocupa de la genética no es, y la mayoría de mis compañeros son genetistas, un gran número de ellos son genetistas, es que se acabe usando como herramienta de discriminación de las personas. Laboral, en materia de seguros y en otros ámbitos como puede ser una hipoteca también. Por lo tanto, yo creo que también hay que trabajar en eso, en fórmulas legales que eviten discriminaciones por razones genéticas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya es la hora y vamos a terminar la mesa agradeciendo a los tres ponentes y, por supuesto, también a los participantes de las mesas anteriores, que ha tenido un alto nivel. Muchas gracias. Y ahora creo que el subdirector de Promoción de la Salud y Prevención nos hará la clausura.